Gracias. Vamos a empezar ahora con ver el misterio de Cristo en la iglesia. Pero por ser hoy el día que es, vamos a empezar a tomar la institución de la Eucaristía o la Eucaristía como tema de nuestra plática de hoy. Hoy celebramos el Corpus Christi. Corpus Christi que se celebra 60 días después de la Pascua. Y esto lo hizo en 1264 el Papa Urbano IV. Urbano IV, que era nuncio en Lieja, cuando Santa Juliana le pidió al obispo de Lieja que celebraran una fiesta especial en honor del cuerpo y de la sangre de Cristo. Se empezó a celebrar en 1246. Podemos decir que la primera fiesta del Corpus se celebró en 1246 en Lieja, en la diócesis de Lieja, por iniciativa de Santa Juliana, y que el obispo accedió. Era nuncio apostólico en Lieja, en Bélgica, el que después fue Urbano IV. Por eso, unos años después, instituyó la fiesta del Corpus para todo el mundo. La instituyó el 11 de agosto de 1264, pero que se celebraba el jueves siguiente, el jueves después, segundo después de Pentecostés, 60 días después de la Pascua. Pero él ya no le tocó celebrarlo porque se murió en octubre de ese año, 1264. Entonces, como que perdió un poco de fuerza, por así decir, la fiesta, pero vino el Papa Juan XXII, el que sucedió a Urbano IV, y él retomó pues la iniciativa y le extendió a toda la iglesia. Desde entonces se celebra la fiesta del Corpus en toda la iglesia del mundo. Pasó a México, 1525 se celebró la primera vez el Corpus, pero para entonces los criollos le daban mucha importancia a la fiesta de Pascua, y los naturales les pidieron a los misioneros que también les dieran a ellos una fiesta que pudieran celebrar. Y entonces los misioneros les propusieron a los naturales, a los que vamos a decir, a los indígenas, que celebraran ellos solemnemente su fiesta en Corpus. Y se hizo de tal manera que coincidía siempre con estos días en que pues ya hay frutas, entonces las primicias de la fruta, de la tierra, sus animales y todo. Entonces iban a la Ciudad de México de todo el Valle de México y llevaban pues sus mercancías, y las llevaban pues en burros y en mulas. Por eso en la Ciudad de México, en la fiesta de Corpus, se le puso el Día de las Mulas, sin alusiones. Eso fue en 1525. Simplemente porque se llenaba. Dicen que el Zócalo, lo que es el Zócalo de la catedral, estaba lleno de animales, porque pues, imagínense, llevaban todos de todas partes, llevaban sus frutas, sus cargas, sus pollos y todo. Y por eso se quedó la tradición ahora entre el pueblo cristiano, que para la procesión de Corpus y para esta fiesta, disfrazan a sus hijitos de inditos y les ponen, pintan de inditos y les ponen un guacal y les llenan de fruta y todo. Por eso viene esa parte folclórica, diríamos, de la celebración. Pero si vemos un poco el fondo de esta fiesta, es porque para nosotros es realmente, como lo dice pues el Concilio Vaticano II en varios lugares, es lo más santo, lo más divino, lo más importante, lo más trascendente
y para toda la eternidad de toda la creación. Porque celebrar la presencia real de Cristo entre nosotros, y sobre todo que se nos ofrece en alimento, en el pan y en el vino, nos hemos acostumbrado tanto y nos hemos hecho ya casi un hábito entre los católicos, pero es una de las cosas más maravillosas que nos podemos imaginar. Y más aún que podemos pensar. Porque si vemos, vamos a ver un poquito si quieren, qué bueno que llegó Enrique y él nos puede leer el capítulo 6 de San Juan, versículos por ahí del 50 y pico en adelante, en donde Cristo dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Y si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tendrán vida en mí. El que me coma, vivirá por mí. Cuando oyeron esto los judíos, como Cristo hablaba en parábolas, y las parábolas es una manera bíblica de dar un mensaje, pero que no cualquiera lo entiende. Puede entender la narración, la parábola en sí, pero no entiende el sentido profundo de la parábola. Por eso, a ver, vamos a ver 54. 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Esa? Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Después discutían entre sí los judíos, decían: ¿cómo puede usted darnos de comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Fíjense, esto quizá lo hemos oído varias veces, pero ¿qué nos quiere decir Cristo esto? Que el que coma mi carne y beba mi sangre. ¿Por qué se escandalizaron los judíos? Pues tenían razón. Entendieron, ahora decía algo así como un canibalismo. Era un canibalismo lo que le estaba proponiendo. Pero en el lenguaje bíblico, y de acuerdo a la mentalidad judía, es lo que ahora no nos cabe, por qué le entendieron mal. Porque él cuando dice: el que coma mi carne y bebe mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, estaba diciendo: el que cree en mí se salva, y el que no cree en mí no se salva. Pero fíjense cómo lo dijo: el que me coma vivirá por mí. Y es que leí una comparación que me gustó mucho. Dice: si tomamos una lupa y esa lupa la concentramos, por ejemplo, en una hoja de papel o en una madera, y hacemos que los rayos converjan todos en un punto, provocamos un incendio. Se prende el papel o la madera. Dice: cuando Cristo instituye la Eucaristía, hace una especie de síntesis de todo su mensaje de salvación y lo pone en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la salvación es Dios, y Dios se nos ofrece en Cristo. Entonces Cristo es nuestra salvación, y comer y beber a Cristo es creer en Él y creer en Dios que nos viene a salvar. Es recibir la salvación. Fíjense que no habla para nada ni del pan ni del vino en el capítulo 6. No dice nada del pan y del vino. Por eso los mismos apóstoles, vamos a fijarnos al final, hay algo que es durísimo, por ahí, por el 60 y tantos. El 60 dice: muchos de sus discípulos
Al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Fíjense, es duro este lenguaje. Otras partes, otras traducciones dicen, es insoportable esta manera de hablar. ¿Quién puede soportar esto? Estaban entendiendo un canibalismo. ¿Cómo decía que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida? Porque mientras dijo, yo soy el pan bajado del cielo, y el que coma de este pan vivirá para siempre, pues pudieron haberlo entendido de una manera figurada. Hablaba de su doctrina como un pan que se les ofrecía, pero cambia de lenguaje Cristo. Y en vez de decir soy un pan bajado del cielo, dice mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Carne y sangre significa la persona. Es la persona de Cristo. Entonces, no estaba diciendo que se lo comieran en el sentido literal, sino que creyeran en Él. Porque cuando le preguntan, ¿qué obra tenemos que hacer? Que crean en aquel el que el Padre ha enviado. Y luego habla de comer y beber. Pero comer y beber no en el sentido físico de la palabra, sino en el sentido figurado, que es creer en la salvación que nos ofrece Dios en Cristo. Y creer en la salvación es incorporarnos a Él. Por eso dice, el que me coma, vivirá por mí. Y por eso el bautismo nos incorpora a Cristo. Y Cristo es la salvación. Nos entramos en el camino de salvación por el bautismo. Y la fe es la única que nos da la explicación de este comer y beber. Por eso cuando los oyeron eso de que el que coma mi carne y beba mi sangre, vean cómo dice, se escandalizaron. Tan se escandalizaron que le dieron la espalda y se salieron de la sinagoga. Y vamos a ver si se salieron y luego cómo están los apóstoles. Fíjense cómo se quedaron los apóstoles. Se quedaron perplejos.